Shalom, bendiciones, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que usted esté viendo este programa. Estamos contentos que esté nuevamente con nosotros en este su espacio de estudio, en el cual nos hemos dado la tarea de escudriñar un poquito más la Biblia en su contexto, la Torá, a través de las leyes y a través de los mandamientos que están alrededor de estas leyes. El día de hoy vamos a ver algo sumamente interesante. Vamos a estar considerando lo que es el servicio de Yom Kippur, ya que desde hace mucho tiempo estamos estudiando el Mishneh Torah de Ramban y hemos visto varias leyes, hemos visto varias cosas que tienen que ver con la Torah, porque muchas veces el mandamiento no está explícito de cómo se debe guardar, cómo se debe hacer, pero cuando venimos a material como la Mishnah, material como estos Mishneh Torah, nos damos cuenta de muchas cosas interesantes que a veces desconocemos. Así es que vamos a empezar rapidito por aquí. Ah, déjenme ver. Déjenme ver si aparece ahora sí lo que es correcto. Sí, ahí está. Ok, vamos a ver entonces leyes del servicio de Yom Kippur. Y va a ver que vamos a aprender muchas cosas interesantes aquí. Es un precepto positivo llevar a cabo todos los procedimientos de Yom Kippur en orden, de acuerdo a lo prescrito en la sección Aharei Mot, la parashá Aharei Mot, que es Levítico 16. Las ofrendas, las confesiones, el envío del chivo expiatorio y el resto del servicio. Esta parte contiene 5 capítulos, así es que vamos a estar examinando. No sé si los veamos los 5 hoy o regresamos la próxima semana y lo vemos, pero hay mucha información interesante. Dice capítulo 1, en el día del ayuno se presenta la ofrenda cotidiana a la mañana y al atardecer, como es el procedimiento de todos los días, y se presenta como ofrenda adicional un ovillo, un carnero, 7 corderos, todos como ofrenda olá, y un chivo jatá que se hace afuera y se come a la noche al finalizar Yom Kippur. Además, se presenta un novillo joven como ofrenda jatá que se quema y un carnero como ofrenda olá, holocausto, ambos del Cohen Gadol, y el carnero que proviene de la comunidad, expuesto en la sección Aharei Mot, Levítico 16, para allá del libro de Vaikra, Levítico. Es el carnero expuesto en el libro de Números, Bamidbar, números 29, 28, que está incluido en las ofrendas adicionales y se denomina carnero de la comunidad. Y más se presenta de los fondos comunitarios 2 chivos, uno como jatá que se quema y el otro que es el chivo enviado a Azazel, el chivo expiatorio. Oiga bien lo que dice esta parte, dice, resulta que en total en ese día se presentan 15 ofrendas, 2 cotidianas, el novillo, 2 corderos, 2 carneros, 7 corderos, todos como la holocausto, 2 chivos como ofrenda jatá, uno se hace en el exterior y se come a la noche, y el segundo se hace en el interior y se quema, y el novillo del Cohen Gadol como jatá y se quema. El servicio de estos 15 animales que se ofrenda en este día le corresponde al Cohen Gadol solamente, ya que ha sido nombrado mediante la unción del aceite, ya sea que haya sido nombrado mediante la unción del aceite de la unción o mediante la vestimenta de las ropas adicionales. Y si Yom Kippur cae en Shabbat, también la ofrenda adicional de Shabbat, la ofrenda solo el Cohen Gadol, también los otros servicios de este día, como la quema del incienso de todos los días y la preparación de las luminarias, todo lo hace el Cohen Gadol casado, como expone, y expiará por él y por su familia, que alude a su esposa. Entonces, estamos viendo que nos empieza a describir aquí que hay un total de 15 animales. Si cae en Shabbat, hay la ofrenda Musaf también, que incluye más animales. Pero todo esto lo va a hacer el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Solamente él va a hacer el servicio, va a tener la ayuda de los sacerdotes, va a tener la ayuda, pero no es como en el servicio ordinario, que los sacerdotes traen el animal, le hacen el corte, reciben la sangre, van, ponen la sangre, mientras otro está limpiando, y el que sale y luego lleva el incienso. Y hay un grupo de sacerdotes que están haciendo el trabajo. En el día de Yom Kippur va a haber sacerdotes que van a estar ayudando, pero el Cohen Gadol va a hacer todo el trabajo.
de los 15 animales, desde hacerles el corte, tomar la sangre, poner la sangre en el lugar correcto, después le van a ayudar a despedazar el animal, pero y van a ayudarle a traer al animal hasta la rampa y después él va a tener que venir y poner el animal en el fuego. Estamos hablando de 15 animales, así es que vamos a ver el procedimiento porque en primer lugar, no lo dejan dormir en toda la noche. Vamos a ver cómo es el día del Kohen Gadol en Yom Kippur. No lo dejan dormir el viernes en la noche. O el viernes en la noche, perdón. El día de Yom Kippur, que empieza la noche, no lo dejan dormir. Y después, durante todo ese día, va a estar trabajando todo el día. Acuérdense, está en ayuno, no ha comido, no ha dormido bien, no ha estado en su casa 7 días. Porque vamos a ver el procedimiento, lo secuestran, lo toman de su hogar 7 días. ¿Por qué 7 días? Bueno, vamos a seguir leyendo porque todas estas cosas se van a resolver a medida que vamos estudiando y vamos a entender cómo era un procedimiento de Yom Kippur en el templo con el sumo sacerdote. Cuando viene Yom Kippur y pensamos nosotros, no estamos haciendo ni la mínima parte de lo que hacía un sumo sacerdote en Yom Kippur. Así es que vamos a seguir leyendo por aquí. Dice el 3. 7 días antes de Yom Kippur se prepara el Kohen Gadol de su casa hacia su sala del gran templo, lo cual es una ley recibida por tradición oral de la boca de Moshe Rabino. Y se lo separa de su esposa todos 7 días. ¿Por qué? Por si se encuentra impura por nidá y impurifica al Kohen Gadol, quien estará impuro 7 días y no podrá hacer el servicio de Yom Kippur. También se prepara otro Kohen Gadol suplente, porque si surge alguna invalidación, sirve el suplente. Tanto si surge una invalidación al Kohen Gadol en ejercicio antes de la ofrenda cotidiana matutina, el Shaharit, como si surge luego de la presentación de las ofrendas, el suplente no precisa inauguración, sino que su servicio lo inaugura y comienza desde el servicio que deja el primero cuando pasa Yom Kippur. El primero vuelve a su servicio y el segundo se considera el ex Kohen Gadol y tiene el deber de cumplir todos los preceptos relativos al Kohen Gadol, solo que no hace el servicio como el Kohen Gadol. Y si sirve, su servicio es válido. Y si el primero muere, el segundo es nombrado en su lugar. Eso quiere decir que entonces ahora entendemos que en el templo había dos sumos sacerdotes. Estaba el Kohen Gadol, que era el que había sido designado, y estaba el suplente, que una vez que pasaba Yom Kippur tenía el llamado de haber ascendido a ser Kohen Gadol, sumo sacerdote. Y ahora, aunque no podía oficiar, pero tenía el título de Kohen Gadol, regente. O sea, que estaba el que servía y estaba el suplente, pero que como había sido nombrado, no bajaba a ser un sacerdote normal, sino que ahora se mantenía. Y en el dado caso de que el Cohen muriera o le pasara algo, ahí estaba el que iba a tomar el lugar. En Yom Kippur, si se impurificaba, entonces había alguien que entraba a hacer el servicio. ¿Por qué? Porque era necesario tener un Cohen Gadol para el servicio de Yom Kippur. Y si él se impurificaba, entonces había otro que podía tomar el lugar y seguir y terminar el servicio. No era como el tiempo del tabernáculo, donde solamente Aarón y después Eleazar su hijo era el sumo sacerdote y no había más. Ya cuando el número de sacerdotes creció y ahora podían tener el principal y el suplente, lo hacían y tenían otro por ahí. Pero interesante que dice, lo sacaban de su casa 7 días. ¿Por qué? Porque él vivía en su hogar y pudiera ser que antes de Yom Kippur su esposa estuviera en los días de menstruación, estuviera nidá, él tuviera contacto y automáticamente quedaba impuro. Y si el sumo sacerdote estaba impuro, ¿quién iba a hacer el servicio? Entonces, por esta razón, ellos tomaban al Kohen Gadol, lo tomaban de su casa, lo llevaban al templo y en el templo le proveían de una habitación en donde él dormía durante 7 días. ¿Qué hacía los 7 días? Vamos a leer qué hacía los 7 días. Oiga, porque desde 7 días antes de Yom Kippur, iban, lo traían de su casa, lo metían al templo y ahí él dormía, él vivía, 7 días vivía ahí, hasta que terminaba Yom Kippur, finalizando el servicio de Yom Kippur, era que él podía nuevamente regresar a su hogar. Pero para el sumo sacerdote era interesante porque realmente Yom Kippur empezaba 7 días antes, no un día antes, sino 7.
Lo dice aquí. 4. En estos 7 días, al tercer día de haber sido separado de su casa y al séptimo día, que es la víspera de Yom Kippur, se le salpica de la ceniza de la vaca roja, por si se impurificó por un difunto sin darse cuenta. Y si el tercer día o el séptimo día cae en Shabbat, se anula el salpicado totalmente y no se le salpica en absoluto ese año. ¿Por qué? Porque ellos cumplían aún en el templo. Fíjese lo que es interesante, porque aún en el templo, si el séptimo día caía en Shabbat, no podían salpicarle con agua, con la ceniza, con las aguas mezcladas con la ceniza. Así es que en ese año no iba a haber salpicado. No le hacían al tercer día. ¿Por qué? Porque no iban a poder completar el proceso. Así es que ellos veían, si caían Shabbat, solamente lo separaban y no empezaban el salpicado. Porque normalmente si tú vas a empezar algo, lo vas a terminar. Y ellos no empezaban el proceso sin terminarlo. Así es que salpicaban al tercer día y al séptimo día, que era en la tarde antes de Yom Kippur, antes de entrar a Yom Kippur. O sea que durante la mañana se lo salpicaban, lo preparaban porque al caer el sol empezaba Yom Kippur. Ese era el séptimo día. Pero si caía en Shabbat, entonces no hacía nada para no transgredir el Shabbat. En el templo, que muchas veces vemos que en el templo se hacían muchas cosas, pero eran cuidadosos con las cosas que ellos podían evitar y no las hacían. Durante estos 7 días se le habitúa a los servicios, salpica la sangre, quema el incienso, prepara las luminarias, quema a los miembros de la ofrenda cotidiana sobre el altar para que tenga experiencia en el servicio en Yom Kippur. Y se le entregan ancianos de los ancianos del tribunal rabínico, del Sanedrín, y le leen ante él, y le enseñan el servicio de Yom Kippur y el orden, y le dicen: mi señor, Cohen Gadol, lee por ti mismo. Quizá te olvidaste o no aprendiste algo. Y en la víspera de Yom Kippur, a la mañana, lo ubican en los portones orientales y pasan ante él los novillos, los carneros, los corderos, para que identifique y se habitúe en el servicio. Todos los 7 días no le impedía ningún alimento ni bebida. Podía comer de lo que él quisiera. En la víspera de Yom Kippur, al atardecer, no le dejaban comer mucho, porque la comida trae sueño, y no lo dejaban dormir, no sea que tenga una emisión, y no le dejaban comer cosas que incrementaran el semen, como huevos, leche caliente y similares. Solo lo cuidaban, en otras palabras, lo cuidaban. Durante los 7 días podía comer lo que fuera, pero había ciertos alimentos, a lo que hoy se conoce como afrodisíacos, que estimulaban el incremento del semen. Y si él se dormía y tenía un mal pensamiento y tenía una descarga seminal, quedaba descalificado automáticamente. Entonces, por eso era que durante Yom Kippur, la noche de Yom Kippur, no lo dejaban dormir, para asegurarse que se mantuviera puro. ¿Qué hacía el sacerdote el Cohen Gadol durante los 7 días? Tenía que participar en los servicios, tenía que limpiar la menorá, tenía que quemar las partes del animal, se mantenía practicando durante los 7 días en el templo, en el servicio de la mañana, en el de la tarde, para que él tuviera experiencia, porque en el día de Yom Kippur él iba a hacer el servicio desde que empezaba hasta que terminaba solito. Lo iba a hacer. Así es que durante toda la semana él estaba practicando, él estaba quemando incienso, estaba limpiando la menorá, estaba trayendo el animal, estaba salpicando la sangre, estaba haciendo ciertos trabajos, aunque durante la semana lo hacían todos los sacerdotes, pero él participaba activamente para practicar, entrenarse, y cuando llegara el día estuviera perfectamente sabiendo lo que se tenía que hacer. Vamos a leer por aquí. Dice, déjame checar algo por aquí. Ok. Dice aquí, en la época del segundo templo, durante el primer siglo, en el tiempo de Yeshua, en la época del segundo templo surgió la herejía y aparecieron los saduceos, los saduquim, que se perdían rápidamente, quienes no creen en la Torah oral
y decían que el incienso de Yom Kippur había que dejarlo sobre el fuego en el ejal, afuera del parojé, de la cortina, del velo, y que cuando eleva humo se le ingresa dentro del Kodesh HaKodashim. Erraron en el versículo, pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Dijeron que alude a la nube del incienso. Por tradición oral, enseñaron los sabios que el que coloca el incienso no está sino en el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, ante el arca, como expone, colocará el incienso sobre el fuego ante Hashem, y como sospechaban durante el segundo templo, que quizás el Cohen Gadol tenía descendencia hereje, lo hacían jurar en la víspera de Yom Kippur, diciéndole, mi señor, Cohen Gadol, nosotros somos emisarios del tribunal rabínico, del Sanedrín, y tú eres nuestro emisario, y el emisario del tribunal rabínico, del Sanedrín, te juramentamos por el que mora su nombre en esta casa, de que no cambiarás nada de todo lo que te hemos dicho. Él se apartaba y lloraba porque lo sospecharon de hereje, y ellos se apartaban y lloraban por sospechar de una persona cuyas acciones son desconocidas y quizá no tiene en su corazón nada de herejía. Esto me parece interesante, porque muchas veces vemos que, aunque en el primer siglo el sacerdocio se había corrompido, pero a través de este tipo de cosas nos damos cuenta la importancia, la influencia y el control que tenía el Sanedrín aún dentro de los servicios del templo. Así es que, aunque el sacerdocio se hubiese corrompido y estaba corrompido, y no lo podemos negar, Ananías, sus hijos se habían corrompido, pero vemos que aún en los detalles de un servicio, ellos traían, juraban a la persona y le decían, tienes que hacer las cosas tal y como están hechas. Los saduceos no creen en esto, pero la Torá dice que se tiene que hacer así. Y muchas de esas cosas que ellos no aceptaban como Torah oral, la tradición oral, que no la aceptaban, ellos traían al sumo sacerdote que estaba en turno, lo hacían juramentar que iban a hacer las cosas como se le habían enseñado, porque él era representante del Sanedrín, del pueblo, y no podía cambiar las cosas. Importante, porque mucha gente habla en contra del sacerdocio del primer siglo, pero no se ha dado la tarea de ver cómo estaba el Sanedrín, cuál era el trabajo del Sanedrín, qué hacía el Sanedrín, y citas como estas que nos dice, hey, en Yom Kippur, antes de Yom Kippur, se sospechaba de todo mundo, se traía al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, y se le hacía jurar, y una vez que el Cohen juraba por el Dios por el Dios de esa casa, por el Dios cuyo nombre posaba en esa casa, ese sumo sacerdote sabía que tenía que hacer las cosas, le gustara o no le gustara como se las habían dicho. Interesante. Porque ahora nos pone a pensar muchas cosas, muchos argumentos, muchas cosas que se hablan sin sentido, cuando no sabemos cómo se manejaba este tipo de cosas. Así es que dice, durante la noche de Yom Kippur, esto es ya cuando había caído el sol y que empezaba Yom Kippur, el Cohen Gadol está sentado y enseña si es un sabio de la Torá. O sea, si él conocía la Torá, él enseñaba a la gente que estaba ahí. Y si es un estudiante, enseñan ante él. Si no conocía la Torá en plenitud, entonces le enseñaban a él. Y usted dirá, ¿había un Cohen Gadol que no conociera la Torá? Sí, porque acuérdese, esto era por descendencia. Y muchas veces que sea la descendencia, no quiere decir que puso el esfuerzo por conectarse con la esencia que tenía el Padre. Y había gente que era experta, pero había gente que no se había no se había dado el trabajo de aprender y ser sabio. Y conocía lo básico. A esta persona le enseñaban. Pero el que era sabio, el que conocía, él pasaba la noche enseñando a los demás. Entonces, así es que dice, le enseñan ante él. Si está acostumbrado a leer, él leía. Y si no, leían ante él para que no se duerma, le leían. ¿Y qué le leían? ¿Qué leían ante él? Las escrituras sagradas. Si empieza a dormitarse, los levitas jóvenes, chasqueaban los dedos y le decían, mi señor, Cohen Gadol, párate y enfríate un poco sobre el suelo para que no te duermas. Y se mantienen ocupados con él hasta que llega el momento de la shejitá. Y no hacían shejitá hasta percibir que subió el alba de manera certera,
para no hacer shejitá toda a la noche. Si se empezaba a dormir, le decía, párate en el piso. Acuérdese, no había sandalias. Los kohanim, los sacerdotes, se manejaban en el espacio del templo descalzos. No había calefacción, así que los pisos de cemento probablemente estaban bien fríos. Y cuando él estaba así medio dormitado, le decían, párate en el piso frío. Y él se paraba en el piso frío y automáticamente, pues, ¿quién no iba a despertar? Pero el chiste es que no lo dejaban dormir. Si lo veían medio dormitado, le empezaban a chasquear los dedos, Cohen Gadol, Cohen Gadol, y no lo dejaban dormir durante toda la noche. Así es que este Cohen Gadol estaba desvelado. Fíjate lo interesante, porque de aquí, de lo que se hacía en el templo, es donde se instituyó la tradición, y lo voy a volver a decir, la tradición de quedarse despierto en las vísperas de Yom Kippur y hacer vigilia. Hoy en día hay gente que está en contra de la tradición, en contra de lo rabínico, pero cuando llega Yom Kippur se la pasan haciendo vigilias. Que eso se considera como algo rabínico, algo que viene algo que viene del templo. Se la pasaban estudiando la Torá, estudiando la palabra. No se la pasaban entreteniendo a la gente durante toda la noche. Esas sí eran vigilias. Eran vigilias de estar estudiando Torá, estar leyendo Torá, estar en la Torá, en la Torá, en la Torá. ¿Okay? Pero de ahí viene. Hoy en día, dentro de los diferentes movimientos de raíces hebreas, usted va a ver que cuando llega Yom Kippur hay vigilias, hay cadenas de oración, hay cadenas de alabanza, hay cadenas de todas cosas. Pero cuando uno les comparte estas cosas, no, eso es rabínico, no, eso es hecho por el hombre. Pero ¿qué haces haciendo una vigilia? ¿Te has preguntado de dónde viene el origen de hacer vigilia? O solamente porque es algo bonito, que se asemeja a lo que se hacía en el cristianismo con la vigilia y ahora lo hacemos, vigilia. Para meditar. Porque cuando estudiamos estas cosas del templo nos damos cuenta por qué en el judaísmo se acostumbra, porque esa es una costumbre del judaísmo, ellos lo hacen, se acostumbra que hay una vigilia de Yom Kippur. Empiezan las oraciones de el viernes en la tarde y de ahí ellos siguen, se la pasan leyendo, se la pasan en oraciones, se la pasan literalmente la vigilia completa y después al otro día el ayuno. Imagínense, a veces no podemos ni con un ayuno, ahora un ayuno y una vigilia juntos. Un poquito más difícil, pero de ahí es donde viene la costumbre realmente, de ahí es donde viene la tradición. Y a veces tenemos problemas con lo rabínico, tenemos problemas con la Torah oral, tenemos problemas con todo esto, pero cuando nos damos cuenta, y por eso yo siempre digo, a veces estás haciendo cosas que no deberías hacer y no estás haciendo cosas que sí deberías hacer, pero todo por el miedo de no, rabínico, no, escuchamos un recurso judío, no, 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 eso no es para mí, escuchamos Mishnah, no, hay gente que se atreve a decir aún que el Talmud es del diablo, imagínense, para pensar, ¿va? Vamos a seguir leyendo. Vamos a entrar por aquí. Capítulo 2. Eso es con el capítulo 1 es la separación. Ya entendimos que la separación dice lo separaban 7 días antes. Y ya vimos el por qué. Estaba la mujer de por medio. Quizás estaba en su menstruación o antes de llegar a Yom Kippur ella podía estar en su menstruación, tocarlo y automáticamente quedaba impuro. Así es que para evitar eso, 7 días antes no corrían riesgo, lo llevaban al templo, él dormía en la... Cuando nosotros vamos al templo, de hecho en la parte norte, esta parte aquí norte, al lado del norte del altar, aquí, y también aquí al sur había cámaras donde dormían. De hecho, ahora que vamos las inmersiones, ¿cuántas veces se sumergía él? Hacía inmersión. Vamos a ver que hay un mikveh aquí y hay otro mikveh aquí. Que se lo voy a mostrar en la aplicación se lo voy a mostrar en la aplicación del templo. Pero creo que no voy a poder mostrárselo.
A ver si puedo mostrarlo ahorita. Si es que dice aquí, todo el procedimiento de las ofrendas cotidianas y adicionales de este día los hace el Cohen Gadol. Los hace él solito. Vestido con las vestimentas de oro. Es decir, con las 8 ropas que el Cohen Gadol sirve durante todos los días del año. Y los servicios especiales de este día con las vestimentas blancas. Es decir, con las 4 vestimentas hechas de lino. Y el servicio especial de este día es el procedimiento del novillo del Cohen Gadol. Los 2 chivos, uno de los cuales envías a Hazel, y la quema del incienso en el Kodesh HaKodashim. Todas estas cosas las hacía con ropas blancas. Entonces ahora, capítulo 2 nos dice que en Yom Kippur había servicios que se hacían con las vestimentas doradas, que son las vestimentas, las 4 vestimentas blancas, más las doradas, el pectoral y el cinto, que era la vestimenta completa. Y había otros servicios que solo los hacía con las vestimentas blancas. Vamos a ver cuáles eran y qué pasaba en cada una de estas vestimentas. O el cambio de estas vestimentas. Ok. Vamos a ver por aquí. Estoy buscando el iPad para mostrarle ahorita que lleguemos aquí. Dice, cada vez que se cambia la ropa y se saca unas ropas y se saca unas ropas y viste otras, requiere inmersión, como expone. Deberá quitarse las ropas de lino, deberá sumergirse en agua, en un mikvé, y vestirá sus ropas. Son 5 inmersiones y 10 lavados de manos que hace el Cohen Gadol en este día. Entonces sumergía, hacía inmersión 5 veces y se lavaba las manos y los pies 10 veces. Desvelado, en ayunas, metiéndose en agua fría 5 veces, lavándose las manos y los pies 10 veces, cambiándose la ropa, quitándose, poniéndose. El día de Yom Kippur para ser sumo sacerdote. No era fácil, no era fácil. Dice, ¿cómo era? Al principio se quita las ropas mundanas que tiene, es decir, las ropas con las que durmió, las ropas normales. Se sumerge, sale, se seca y viste las ropas de oro. Se santifica, se lava sus manos y sus pies, hace shejitá, la ofrenda cotidiana, quema el incienso matutino diario, prepara las luminarias, quema los miembros de la ofrenda cotidiana, junto a las ofrendas javitín y a las libaciones, y ofrenda el novillo y los 7 corderos de la ofrenda adicional. Prácticamente hace la ofrenda diaria más la ofrenda musaf. Luego se santifica sus manos y sus pies, se quita las ropas de oro, se sumerge, hace otra inmersión, sale, se seca, viste las ropas blancas, santifica sus manos y sus pies, realiza el servicio de todo el día, las confesiones con el sorteo, el salpicado de sangre en el interior, quema el incienso en el Kodesh HaKodashim, entrega el chivo al que lo llevas a hacer, extrae los miembros del novillo y del chivo que se quema y entrega el remanente para la quema. Luego se santifica sus manos y sus pies, se quita las ropas blancas, se sumerge, sale, se seca, viste las ropas de oro, santifica sus manos y sus pies, ofrenda el chivo de la ofrenda hatá, de la ofrenda adicional del día, y su carnero, y el de la comunidad que son olá, quema los miembros del novillo y del chivo que queman, y las ofrendas cotidianas. Y las ofrendas cotidianas del atardecer, la ofrenda a Minjad, la del atardecer. Luego, santifica sus manos y sus pies, se quita las ropas de oro, se sumerge, sale, se seca, viste las ropas blancas, santifica sus manos y sus pies, ingresa al Kodesh HaKodashim, saca de ahí la cuchara y la pala, luego santifica sus manos y pies, se quita las ropas blancas, se sumerge, se seca, viste las ropas de oro, santifica sus manos y sus pies, quema el incienso diario del atardecer, prepara las luminarias al atardecer, santifica sus manos y sus pies, se quita las ropas de oro, viste las ropas mundanas, o sea, se pone las ropas normales del día y sale, se va. Todas estas inmersiones y lavados son en el gran templo, como expone, deberá sumergirse en agua en un lugar santo, excepto de la primera inmersión, que puede hacerla en Hol.
porque no es siempre para incrementar su concentración. Sí, que sí recuerda una impureza anterior que tiene, se libera de ella en esta inmersión teniendo esa intención. Todo Cohen que no se sumerge entre unas ropas y las otras, o que no santifica, lava sus manos y sus pies entre unas ropas y las otras, o que no se santifica entre una ropa y la otra, entre un servicio y el otro, su servicio es válido. Si el Cohen Gadol es anciano o está enfermo, se calientan al fuego barras de metal desde la tarde, antes de que comience Yom Kippur. Y al día siguiente se les coloca en el agua para menguar el frío. O sea, quiere decir que tenían un sistema para poder calentar el agua sin romper el Shabbat. Calentaba los metales, aquí dice, a las barras de metal, ya estaban calientes, las mantenían al rojo vivo y al siguiente día las echaban en el agua y podían entibiarla. Se las coloca en el agua para menguar el frío, porque en el gran templo no aplica las prohibiciones de Shebut, o bien se mezcla agua caliente con el agua de la mikvé para menguar el frío. Todos los días el Cohen Gadol santifica sus manos y pies del Kior, como los otros Kohanim, y en este día de Yom Kippur se santifica de un recipiente de oro por su honor. En todos los días, todos los Kohanim suben por la parte este de la rampa y bajan por el lado oeste. Y en este día suben y bajan por el centro ante el Cohen Gadol para glorificar. Todos los días el Cohen Gadol que merecía presentar la pala de incienso juntaba carbones en una pala de plata y luego lo pasaba a una pala de oro. En este día el Cohen Gadol junta los carbones con una pala de oro y con ella ingresa al Ejal para no cansarlo con un servicio adicional. Del mismo modo, la pala utilizada todos los días contiene 4 cabs de carbón y la utilizada en este día 3. La usada todos los días era pesada y la de este día liviana. La de todos los días tenía un mango corto y la de este día uno largo para facilitarle las cosas al Cohen Gadol para que no se canse. Eso quiere decir que estaban haciendo estas acomodaciones para ayudarle un poco al Cohen Gadol, porque era mucho el trabajo y tenían que aliviarle un poquito la carga. Dice, todos los días había sobre el altar 3 fogatas y en este día de Yom Kippur había 4. Se agregaba una para glorificar al altar y para embellecerlo. Eso quiere decir que en el altar había un fuego especial, solamente por Yom Kippur. Lo expuesto en la Torá, y espiará por él y por su familia. Por tradición aprendieron que alude a una confesión verbal. Resulta que en este día hace 3 confesiones. Primero una para sí mismo, la segunda sobre sí mismo, junto a los otros Kohanim, las 2 sobre el novillo de su ofrenda, Jatá, y la tercera confesión por todo Israel sobre el chivo. Enviado, pronuncia el nombre explícito en cada una de ellas 3 veces. Aquí vamos a llegar a la parte donde dice que se utilizaba el nombre sagrado, el tetragramatón, las 4 letras sagradas del nombre en Yom Kippur. Era el único día que se usaba en el templo. Ahora vamos a ver algo interesante aquí. Dice, ¿cómo recitaba estas oraciones? Por favor, Hashem, pequé. En lugar de Hashem usaba el nombre ahí. Por favor, Hashem, pequé. Cometí iniquidad, transgredí. Te suplico, Hashem, nuevamente utilizaba el nombre sagrado ahí. Provee expiación a los pecados, iniquidades y transgresiones que hice. Como expone, porque en este día todas sus transgresiones serán expiadas. Quedarán puros ante el nombre nuevamente, Hashem. Así que 3 veces mencionaba el nombre de Hashem y lo mismo en cada confesión. Eran 3 confesiones o 3 por 3, 9. Cuando colocaba la suerte sobre el chivo de la ofrenda Jatá, decía, ofrenda Jatá para Hashem, y nuevamente pronunciaba el nombre ahí. Resulta que pronunciaba 10 veces el nombre en este día. En todas ellas lo pronuncia tal como se escribe, que es el nombre explícito. Originalmente elevaba su voz al decir el nombre, pero desde que comenzaron a haber muchos prutzim, personas indecentes que repetían el nombre, comenzaron a decirlo en voz baja, disimulándolo en cantos, de modo que ni siquiera sus colegas, los Kohanim, lo reconocían. Todos los Kohanim y las personas que están en la Azará
Cuando escuchan que el Cohen Gadol pronuncia el nombre explícito con santidad y pureza, se arrodillaban, se posternaban y caían sobre sus rostros y decían, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Como expone, cuando proclamen el nombre de Hashem, den gloria a nuestro Elohim. En las tres confesiones procuraban completar la pronunciación del nombre divino junto con los que recitaban la bendición y decían, quedarán puros. Todo el día es apto para la confesión de Yom Kippur y para la confesión que se hacía sobre los novillos que se queman. Importante, porque hoy todo el mundo está tratando de descifrar cuál es el nombre. No a Jehová, no Jehová, no Yahweh, no Yahuwah, no Yahweh, no Yudke Bahev, no. Pero realmente ese nombre no se pronunciaba. Y cuando se pronunciaba, había un protocolo de cuando ellos escuchaban el nombre, automáticamente todo el mundo caía al piso, posternados, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Y ese era el protocolo. Todo el mundo que estaba ahí. Y en Yom Kippur se pronunciaba 10 veces. 3 en cada confesión y una en el chivo. En el chivo que se iba a sacrificar. Así es que podemos entender entonces ahora la importancia de estas cosas. Déjenme ver por aquí. Le voy a mostrar. A ver si puedo mostrarle aquí. La aplicación del templo. Oh, pero me acordé que... Deme un momentito, no se vaya. Ahora sí, aquí estoy. Solo que no la tenía conectada donde tenía que ser. Vamos a ver aquí. Aquí estamos. Y ahora sí. Entonces, déjenme lo llevo a la parte, lo que le acabo de mencionar. So, dice, si nosotros vamos aquí a Beiratinas. Beiratinas, si nosotros vamos aquí hacia la parte de arriba. Aquí vamos a ver que en estas partes está la polea para el Kior, pero también están los lugares donde había dormitorios. Pero si nosotros subimos a esta parte, nos vamos a dar cuenta de que aquí en la parte de arriba, en el techo, de hecho, esta parte que es la parte que está cerca del altar, es la parte que está santificada. Si nosotros pasamos la mitad, vamos a darnos cuenta de que aquí hay una marquita. Si ve este marcador quiere decir que este edificio tiene 100 pies, 100 codos. Aquí en la mitad
de aquí para allá es el área más santa de este edificio. Y aquí, de aquí para allá es el área que tiene menos santidad. So, aquí está el mikveh. Aquí es donde se sumergía el Kohen Gadol. El sumo sacerdote se sumergía en un mikveh 5 veces en Yom Kippur, el día de expiación. 4 de estas inmersiones tenían lugar en una mikvah en el techo del Beit HaParvá, en nombre de Beit Hanitzó, casa de la llama, en la sección santificada del techo. Santificada, ¿ve? La sección santificada, ya lo voy a llevar para allá. La mitad más cercana a la Sará y la otra se realizaba en el techo del Beit Atinas, casa de Aptinas, en la sección no santificada del techo. La mitad más cercana al Gel, la puerta del agua. Sha'ar Hamayim pasaba a través del Beit Atinas. También esta fue la ubicación de la cámara del sumo sacerdote, conocida como Haetz, cámara de madera. Eso quiere decir que en este edificio era donde dormía el Kohen Gadol. Durante los 7 días se sumergía aquí, y las otras 4 inmersiones nos dice que las hacía en el edificio de la casa de la llama, que es aquel que estamos viendo. Si ve la parte de allá el bordito que está, allá a la derecha, vamos a darnos cuenta de que allá era donde se hacían las 4 inmersiones. Lo voy a llevar para allá. Una se hace aquí, en el área que no estaba santificada. Las otras 4, vamos a ir para allá. Déjenme ver, porque a veces estas escaleritas están medio... Vamos bien por aquí. Entonces se sumergía, se lavaba las manos y los pies aquí en el Kior, y podía empezar su servicio en la primera inmersión. Después, cuando se volvió a cambiar las ropas, ya no lo hacía en este edificio, sino ahora tenía que venir a este otro edificio. Y aquí en este otro edificio era donde se iba a cambiar, se iba a sumergir 4 veces también. Entramos por aquí, tenemos que ir para acá. No, no era ahí. Wow, volví a salir en el mismo lugar. Ok. Ok, estoy saliendo en el mismo lugar. Vamos para acá. Aquí están las camas también. Aquí dormían los jóvenes. Y si subimos para acá, vamos a ir más para arriba. Y vamos a subir una escalera más. Llegamos al techo del otro edificio. Y aquí sí va a estar en la parte... Esta es la parte... Aquí está la división también. Esta es la parte que está hacia afuera, que tenía menos santidad. Y esta es la parte que está hacia el altar. Entre más cerca al altar es la parte que tiene más santidad. Y por eso aquí está el otro mikveh. Estábamos en aquel otro edificio de allá, aquel de allá enfrente. Pero ahora estamos aquí, y aquí vemos que aquí está el mikveh donde se sumergía. Y aquí vamos a ver qué nos dice. Lo llevaban al Bet Haparvá, que está en el lugar sagrado. Extendían una sábana de lino entre él y la gente. Él santificaba sus manos y sus pies. Se desnudaba. El rabino Meir decía, se desnudaba, santificaba sus manos y sus pies. Bajaba y se sumergía. Subía y se secaba. Le tenían ropa blanca. Se las ponía. Santificaba sus manos y sus pies. Lo que acabamos de leer. ¿Ok? Entonces él venía, se sumergía, salía, tenía una sábana, se cambiaba, y esto lo hacía 4 veces aquí y una vez en el edificio de allá, de aquel de allá. También vimos que estaba los fuegos del altar. Bueno, vamos a sacar los fuegos del altar. En Yom Kippur, en un día normal, vemos que hay 3 fuegos. En el día de Yom Kippur había un cuarto fuego ahí arriba de ese altar, para embellecer el altar y para que supieran que es una
un día especial. ¿Ok? Eso era lo que le quería enseñar en la aplicación del templo. Qué bueno que tenemos estos recursos porque así podemos ver mejor este tipo de cositas. Capítulo 3. Las dos rifas. Una está escrita para Hashem y la otra para Azazel. Puede ser que cualquier material, ya sea madera, piedra o metal, pero no debe ser una grande y una pequeña, una de plata y otra de oro, sino ambas iguales. Y en el primer templo eran de madera, y en el segundo templo las hicieron de oro. Colocaron las dos rifas en un recipiente en el que entran dos manos, para que ingresen las dos manos sin intención. Este recipiente es mundano, o sea, es común. Era de madera y se le denominaba calpi. ¿Dónde se hacía el sorteo? Al este de la Zará, al norte del altar, se colocaba ahí el calpi, se ubican los dos chivos con sus rostros hacia el oeste, en su parte posterior hacia el este. El Cohen Gadol va hacia ahí, el Segán a su derecha y el jefe de la casa paterna a su izquierda y los dos chivos ante él, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Si mezclan las rifas y salen las dos rifas en las dos manos para los dos chivos y abren las manos. Dice, se mezclan las rifas y le salen las dos rifas en las dos manos para los dos. Oh, no lo estoy pasando aquí. Discúlpeme. Se mezclan las dos rifas y le salen las dos rifas en las dos manos para los dos chivos y abre la mano. Si el de Hashem salió en su derecha, el Segán le dice, mi señor Cohen Gadol, levanta tu mano derecha. Y si le sale en su mano izquierda, el jefe de la casa paterna le dice, mi señor Cohen Gadol, levanta tu mano izquierda. Y coloca las dos rifas sobre los dos chivos. El de la derecha sobre el chivo que está a su derecha y el de la izquierda sobre el chivo que está a su izquierda. Y si no los coloca sobre los chivos no hay problema, pero omitió un precepto porque colocarlos es un precepto no imprescindible y el sorteo es imprescindible, a pesar de que no se considera un servicio. Por ello la colocación es apta como un ajeno al sacerdocio. Sacar las rifas del calpi es inválida con un ajeno. Y ata un trozo de lana roja de un peso de 2 celas en la cabeza del chivo que se envía y lo ubican hacia el portón por el que se lo enviará y al que se le hace shejitá hacia el lugar donde se le hace shejitá y le hace shejitá a su novillo de jatá y al chivo que le tocó para Hashem. Okay, vamos a explicar esta parte. Déjenme prepararme por aquí. Ok. Entonces, ahora sí, ya estoy por aquí. Antes de... Bueno, déjeme le presento esta parte. Dice que tenían un recipiente de madera en donde cabían las dos manos. ¿Por qué? Porque había eran dos bloquecitos. En el primer templo eran de madera, en el segundo templo eran de oro. Uno decía para Azazel y el otro decía para Hashem. Y estaban ahí, en el contenedor de madera. El sumo sacerdote metía las manos y tenía que sacar las piedritas. No se sabía cuál era, solo entraban las manos y las sacaban. El milagro es que casi la mayor parte del tiempo el sorteo para Hashem, para Dios, salió la mano derecha. Y esta es una de las cosas que después de la muerte y resurrección de Yeshua, Josefo habla que cuando ellos seguían haciendo, porque ellos seguían haciendo este sacrificio, rito y seguían haciendo todo este servicio durante 40 años después de la muerte de Yeshua. Dice que la suerte para Hashem, que salía siempre la mano derecha, dejó de salir en la mano derecha y salió en la mano izquierda. Todas las veces salía para Hashem la mano izquierda y para Azazel en la derecha. Y ellos entendieron que algo había cambiado, que algo no hacía sentido. Pero el sumo sacerdote, ¿dónde se paraba? Dice que el sumo sacerdote se paraba aquí al lado norte. ¿Cuáles se lo van a enviar por ahí, por esa puerta? Se paraba aquí al lado norte. El borreguito tenía que estar viendo hacia el lugar santo. Borreguito tenía que estar viendo hacia allá.
la cabeza hacia allá, la cola hacia allá. El Kohen Gadol estaba viendo hacia allá. Aquí se hacía el sorteo. Por esta parte de aquí se hacía el sorteo. Y después se le iba a enviar al corderito. Bueno, este es el cuarto del... Este es el cuarto. Se le enviaba al corderito por la puerta. Ahí está la puerta, ¿ok? Por ahí se enviaba a la puerta. Pero estaba aquí en esta área. ¿Cuál es el chivo? Tenía que estar viendo para allá. Así la cabecita para allá. Y el sacerdote estaba viendo para allá. Eso es lo que dice aquí. Ahora, vemos esta parte y ahí terminamos. La ataban el trozo de lana porque cuando lleguemos al punto de que se iba a despeñar el chivo, vamos a ver algo interesante. Ingresa su sangre al ejal, salpica de la sangre de los dos en este día 43 veces. Y estas son las siguientes. Hacía el salpicado de la sangre 43 veces. Y lo hacía de esta manera. Salpica primero la sangre del novillo, el becerro que era por él. 8 veces en el Kodesh HaKodashim, entre los dos travesaños del arca, a un tefag, cerca del caporet, como expone. Y salpicará ante el caporet, ante el velo. Salpica una vez hacia arriba y 7 hacia abajo. Por tradición oral aprendieron que dice 7 veces. Es además del primer salpicado. Contaba así: 1. Después decía 1 y 1. 1 y 2. 1 y 3. 1 y 4. 1 y 5. 1 y 6. 1 y 7. Eso quiere decir que salpicaba, decía 1. Y 1 hacia arriba. Y después hacia abajo. 1. 1 y 1. 1 y 2. 1 y 3. ¿Por qué lo hacía así? Fíjese lo interesante. Por si se olvida y cuenta el primer salpicado dentro de los 7. Eran 7, no podía contar 8. Pero si se le olvidaba que contaba, ya había contado. Entonces decía 1 y luego contaba las 7 para que fueran 7 veces. Luego salpicaba la sangre del chivo entre los dos travesaños del arca 8 veces. 1 hacia arriba y 7 hacia abajo, y contaba del mismo modo que cuenta la sangre del novillo. Luego salpicaba 8 veces en el ejal, sobre el parojet, el velo de la sangre del novillo, 1 vez hacia arriba y 7 hacia abajo, porque así está dicho respecto de la sangre del novillo, sobre el caporet y ante el caporet, y cuenta del mismo modo que contó adentro. Luego salpica de la sangre del chivo sobre el caporet 8 veces, 1 hacia arriba y 7 hacia abajo, como está dicho respecto de su sangre del chivo, y hará su sangre como hizo con la sangre del novillo, y cuenta del mismo modo que contó en el interior. Todos estos salpicados no deben tener la intención de salpicar ni hacia arriba ni hacia abajo, hacia un punto específico, sino que hace el movimiento como quien azota. Luego mezcla las sangres, la del novillo con la del chivo, y salpica de las dos 4 veces sobre las 4 esquinas del altar de oro del ejal, y 7 veces sobre el centro de este altar. Estos 43 salpicados se hacen así: sumerge su dedo en la sangre una vez por cada salpicado, y no salpica 2 veces de la misma inmersión del dedo, y el remanente de la sangre la vierte sobre la base occidental del altar exterior. Luego envía el chivo vivo en manos de la persona preparada para llevarlo al desierto. Todos son aptos para llevarlo, sino que los Kohanim Gedolim hicieron una costumbre establecida de no dejarle a un Israel llevarlo. Había cabañas construidas desde Jerusalén hasta el comienzo del desierto. En cada una había una o varias personas para acompañarlo de cabaña en cabaña. En cada cabaña le decían: hay comida y agua. Si se debilita y necesita comer, come, pero nunca nadie necesitó comer. Los miembros de la última cabaña se paran al final del límite y miran sus acciones desde lo lejos. ¿Qué hacía? Dividía en dos el trozo de la lana roja de los cuernos. Una mitad la ataba a la piedra y la otra mitad la ataba entre los dos cuernos. Empujaba al chivo hacia atrás y éste rodaba hacia abajo. Y antes de llegar a la mitad de la montaña,
se despedazaba. Luego iba y se sentaba bajo la última cabaña hasta el anochecer, porque no podía caminar, era un Shabbat. Por eso se sentaba ahí hasta que cayera la noche y ya pudiera nuevamente caminar. Hacían miradores, movían paños, haciendo señas de un mirador a otro, para que sepan que llegó el chivo al desierto. Luego de enviar el chivo en manos de quien lo llevaba, el Cohen Gadol se dirigía al novillo y al chivo de los que salpicó su sangre en el interior y los abría, extraía sus órganos internos, los colocaba en un recipiente y los quemaba sobre el altar, y cortaba el resto de su carne en trozos grandes, dejándolos unidos, y no los esparcía, y los enviaba en manos de otros para sacarlos al lugar de la quema, y los desmiembra ahí con su cuero, como hemos explicado. Eso quiere decir que estos animales no se quemaban en el altar de adentro, sino solamente la sangre se utilizaba para ser salpicada, porque estos eran para restaurar, para el perdón. Ojo lo que estamos viendo, porque muchas veces creemos que Yeshua fue un sacrificio, cuando literalmente el libro de Hebreos, que nos está hablando en el contexto de Yom Kippur, dice que entró su sangre, y más adelante dice, porque ni los animales que se quemaban fuera del campamento, y aquí estamos viendo que estos animales se quemaban fuera, solamente la sangre se utilizaba. Entonces, Yeshua puede ser una figura de todos los sacrificios, pero si no sabemos cómo aplica cada uno de ellos, nos vamos a confundir. ¿Cómo aplica Yeshua en el concepto de Yom Kippur? Que solamente su sangre está restaurando la relación entre Dios, y su carne está siendo expuesta afuera, porque así como el azazel y así como la carne de los animales que se quemaba afuera, Yeshua tuvo que ser colgado fuera de la ciudad. Por eso a él lo crucifican fuera de la ciudad. Ahora usted está conectando. Y ahora usted está entendiendo la carta de los hebreos. Está entendiendo Yom Kippur. Está entendiendo por qué Yeshua solamente en hebreo se menciona su sangre. Que entró al lugar santísimo con su sangre. Y no tiene conflicto. Cuando explicamos esto a través de cómo era Yom Kippur y qué se hizo con Yeshua, estamos viendo que su cuerpo no fue ofrecido. Su cuerpo llevó el pecado, pero el azazel era tirado de despeñaderos, hacía pedazos y ahí quedaba. El cuerpo del Mesías tuvo que llevar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras iniquidades, pero tuvo que ser restaurado en un cuerpo que ya no era el mismo. ¿Ve? Cuando el Padre lo resucita y él vuelve a la vida, ahora tiene un cuerpo que ha recibido ese poder de Dios. Dice aquí, cuando el chivo llega al desierto, el Cohen Gadol salía a la Ezrat Nashim, el atrio de las mujeres, a leer la Torá. Todavía tenía que leer la Torá al pobre. A leer, queman el novillo y el chivo en el Bet Hadeshen, el lugar de las cenizas. Por ello, el que ve al Cohen Gadol leer la Torá, no ve la quema del novillo y el chivo. Su quema es apta con un ajeno, como hemos explicado. Esta lectura no constituye un servicio. Por ello, si la quiere realizar con ropas mundanas blancas de él, puede hacerlo. Y si quiere hacerle con las ropas blancas sacerdotales, puede hacerlo, porque las ropas de Kejuná, de sacerdocio, pueden usarse inclusive cuando no es el momento del servicio, pero en el templo, no fuera del templo. ¿Cómo se lee? Se sienta en el Ezrat Nashim y todo el pueblo parados al lado de él. El encargado de la sinagoga toma el Sefer Torah y se lo da al director de la sinagoga. Y este se lo da al Segán. Y el Segán se lo da al Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol se pone de pie y lo recibe. Y lee estando de pie la sección Ahareit Mol, Levítico 16. Y Ak Beazor, de la sección de las festividades, hasta el final del asunto. Enrolla el Sefer Torah y lo coloca sobre su pecho. Y dice, más de lo que leí ante ustedes está escrito. Beazor, del libro de los números, hasta el final del asunto lo recita de memoria. Números 28. ¿Por qué de memoria? Porque no se pasa de una sección a otra ante la comunidad para evitarles la molestia de la espera. ¿Y por qué no se lee de otro sefer?
porque una misma persona no lee de dos sefers, porque podría sospechar que el primero es defectuoso. Al leer, recita la bendición previa y posterior, tal como se bendice en la sinagoga. Se hacía en el templo. Barú et Adonai mevorach, esa bendición. Barú atah Adonai Eloheinu, y al final también. Y le agregaba 7 bendiciones. Y son las siguientes. Reshe Hashem Elohim. Modim Anagnu Lach. Shelach Lanu Avinu Ki Hatanu. Y finaliza con Barú atah Hashem, quien perdona las transgresiones de su pueblo con misericordia. 3 bendiciones como lo establecido en la Amidá. Y dice otra bendición por el santuario, independientemente cuyo contenido es que el santuario se restablezca con la presencia, con la divina presencia en su interior. Y finaliza Barú atah Adonai Barú atah Hashem Hashohem Betzion. Y dice otra bendición por Israel, independientemente cuyo contenido es que Hashem salve a Israel y que se aparte de ellos el rey. Y finaliza Barú atah Hashem Haboher be Israel. Y dice otra bendición por los Kohanim, independientemente cuyo contenido es que Hashem acepte sus acciones, su servicio y los bendiga. Y finaliza bendito eres tú Hashem, quien santifica a los Kohanim. Luego recita las oraciones públicas, alabanzas y peticiones de acuerdo a lo que está habituado y concluye: Hashem, libra a Israel, porque tu pueblo Israel necesita la salvación. Bendito eres tú, Hashem, quien escucha la plegaria. Y esto es a grandes rasgos cómo era el servicio de Yom Kippur en el templo. La próxima semana vamos a terminar esto. Vamos a ver el orden del servicio, cómo se hacía. Vamos a ver si hacemos un viaje virtual de cómo se hacía esto, y va a ver lo interesante. Acuérdese, el Cohen estaba sin dormir, estaba fuera de su casa 7 días, tenía que hacer el trabajo solo, tenía ayuda de los Kohanim, de los sacerdotes, pero en su mayoría todo lo tenía que hacer él solo. Así es que era un trabajo laborioso. Pudimos entender, es más, mire, fíjese, le voy a enseñar algo. Vimos, esta es la Biblia, esta es la Biblia. Aquí está la Biblia. Vimos que había una pala dorada con la que se traía el incienso, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a Hebreos, déjenme ver. Hebreos capítulo 9. Fíjense lo que dice aquí. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Dice: tras el segundo velo estaba la parte llamada, el cual tenía un velo, un incenciario de oro. Esto nos dice un incenciario de oro. No, no es ese el que le quería mostrar. No es ese versículo. La próxima semana se lo muestro. Ya que vamos a terminar esto. Y vamos a conectar el libro de Hebreos. Y vamos a ver varias cositas interesantes. Porque ya llevo 1 hora. Así es que no me quiero pasar de más. Quiero mantener estos videos en 1 hora. Así es que, familia, que el Eterno les bendiga. El Eterno les guarde. De hecho, no creo que esté en Hebreos, creo que está en Apocalipsis, pero la próxima semana se lo muestro con mayor detenimiento para que usted vea cómo podemos ver cuándo está hablando ese versículo a través del lenguaje del templo, de lo que estamos hablando de Yom Kippur, y así podemos ir relacionando un poquito más lo que leemos a través de lo que hemos estudiado. Familia, espero que estos estudios sigan siendo de bendición y nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos y seguir creciendo juntos. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, shalom.